Señores, de regreso estamos con el consumidor y nos visita el doctor Sócrates Sosa Peña. Él es hematólogo y con él estaremos hablando, señores, sobre este tema tan importante que hablábamos al inicio, que es la anemia. Doctor, un gran placer tenerlo de regreso en el programa. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre, a este tan visto programa. Así es, muchísimas gracias, doctor. Y hablar sobre una enfermedad que mucha gente... La anemia es una enfermedad, ¿verdad que sí, doctor? Es una patología hematológica, sí, claro que sí. Porque alguien me decía, no, que es un síntoma. No, la anemia no es un síntoma, la anemia es una enfermedad realmente. Y como enfermedad, el dominicano tiene mitos con respecto a la anemia. O sea, mucha gente, comentaba al inicio del programa, que mucha gente relaciona que una persona que está llenita, gordita, no puede tener anemia, o que una persona delgada tiene anemia. Y hay unos factores siempre que la gente lo relaciona con la tener o no tener anemia. Entonces nos gustaría, antes de hablar de esos temas, conocer qué es esto la anemia y de qué forma se presenta en nosotros. Mira, la anemia ya no se habla de anemia como una entidad solamente. Nosotros hablamos de anemia como el síndrome anémico. Un síndrome es una enfermedad que tiene síntomas diversos y que puede afectar diferentes órganos, como el caso de la anemia. La anemia, si le doy la definición a los estudiantes de las universidades, le digo, es la disminución en dos desviaciones consideradas como estándar para un determinado grupo poblacional. Al pueblo en sentido general es la disminución de los niveles de hemoglobina y hematócrito. ¿Por qué la diferencia? No es lo mismo tener 12 gramos de hemoglobina en la República Dominicana que tener 12 gramos de hemoglobina en México, donde por razones de altura la población mexicana andará con niveles de hemoglobina en 18, en 20. Sí. En cambio, en República Dominicana la población, lo normal para un hombre es 15 más o menos 2. Okay. Y para una mujer 14 más o menos 2. Okay. O sea, con 12 no tiene anemia, pero en México con 12 un mexicano tiene anemia y severa. O sea, habría prácticamente que transfundirlo. Entonces explíqueme, ¿a qué se debe esto, doctor? ¿Por qué eso varían? Es debido a la altura, o sea, a la presión atmosférica. Okay. A mayor presión atmosférica tú necesitas tener menores niveles de hemoglobina. Okay. A menor presión atmosférica, mientras más cerca estás, o sea, del centro, vamos, de la luna, sí. Entonces necesitas tener mayores niveles de hemoglobina para que el organismo compense, sí, y para que el oxígeno pueda ser llevado a los tejidos. O sea, que la posición geográfica tiene relación con los niveles que debemos tener de hemoglobina. Debe, y no solamente la posición geográfica, sino también la población en estudio. Okay. O sea, no es lo mismo la hemoglobina de un dominicano que la hemoglobina de un alemán, por razones de cultura, por razones de alimentación. No son los mismos niveles de hemoglobina. Cada población tiene que tener su estándar, tiene que tener estandarizado cuál es el criterio para considerar anemia y para considerar que una persona no tiene anemia, que está manejando niveles adecuados de hemoglobina y hematócrito. Ya. ¿Cuáles son los síntomas, doctor, de la anemia? ¿Cómo se presenta la anemia? Mira, la anemia, como decíamos, es un síndrome. Sí. Tú tienes un grueso de pacientes que llegan a la consulta porque están perdiendo el cabello. Cuando le hacen analíticas, tienen anemia. Las personas comienzan a tener palidez en la piel. O sea, los glóbulos rojos dan la oxigenación, la piel se torna pálida. La persona, si la anemia es muy grande, entonces comienza a tener disnea, comienza a tener fatiga, comienza a tener falta de aire. Es que doy 2 pasos y desde que doy 2 pasos me estoy ahogando y siento que el corazón se me quiere salir. Comienza a tener palpitaciones. O sea, el corazón comienza a latir más rápido como un mecanismo de compensación. Si está faltando sangre, entonces ¿qué hace? Él bombea más rápido la sangre para tratar de llenar más rápido el flujo y mantener las constantes vitales de ese individuo. Entonces la anemia te puede dar pérdida de las uñas. Sí. La anemia, como decimos, es un síndrome que desde los cabellos hasta las uñas puede tener manifestaciones, sí, en cualquiera de sus periodos, en cualquiera de sus momentos. Doctor, esta revisión que se hace, que mucha gente, yo desde pequeño veía que le hacían así aquí en la parte de abajo del ojo, ¿es realmente esto un sinónimo de que haya anemia? Pudiera tener en algunos casos alguna relación la palidez de la mucosa de la conjuntiva, sí, pero ahora si tú le haces así, le mira la conjuntiva, o sea que es la parte roja del ojo, una persona que tiene conjuntivitis, sí, aunque tenga 3 gramos de hemoglobina, claro, que tiene una anemia severa, va a tener la conjuntiva. Pero en el caso de una persona que no tenga conjuntivitis y que se haga esto, ¿está relacionado? Puede haber una relación, sí, pero no es, o sea, no es determinante 100%, no, 100%. No, para nada. Tenemos una encuesta, doctor, salimos a la calle y le preguntamos a nuestros ciudadanos qué provoca la anemia, así que quiero que la veamos juntos para que luego la comentemos. Vamos a ver, señores. Anemia, no comer bien. Lo que provoca la anemia es la mala alimentación o falta de alimentación
No tengo respuesta. Cuando tú tienes mala alimentación, cuando tú comes muy tarde, eso es lo que crea la anemia. El mal comer. La falta de alimentación. La falta de alimentación. No sé. La mala alimentación. Doctor, ¿qué le pareció? Bueno, la población en sentido general está muy orientada porque la alimentación es uno de los factores que producen o que provocan anemia. Sí. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, nosotros podemos decir que hay anemia. La anemia puede ser por una de tres. Bueno, esa es una, que sería la falta de nutrientes, la falta de los elementos propios para que los glóbulos rojos, para que la médula ósea produzcan los glóbulos rojos de manera adecuada. Esa sería una causa. Otra causa que no va en el orden necesariamente de aparición, serían las pérdidas crónicas de sangre. O sea, las mujeres tienen mayor tendencia a tener anemia que los hombres, por el asunto de los periodos menstruales. Sí. Y asociado a eso la alimentación, o sea, no es solamente que menstruan, sino que entonces se malalimentan para mantener la figura. Sí. Sería otra causa. Otra causa sería la no producción de la sangre propiamente por la médula ósea, o sea, por el órgano que produce los glóbulos rojos, que produce la sangre. Sí. La producción inadecuada de esos glóbulos rojos produce anemia, y ya eso entra dentro de un grupo de patologías como la aplasia de médula ósea, sí, los síndromes mielodisplásicos, que son patologías hematológicas que producen anemia, y otra causa sería la destrucción rápida, la destrucción anormal de los glóbulos rojos. Sí. Y es lo que pasa en nuestra población con los pacientes falsémicos que tenemos, que andan anemizados siempre, porque como los glóbulos rojos son deformes, se están destruyendo más rápido y los pacientes entonces andan con anemia. Pero la población en sentido general, la parte de la alimentación es muy importante para mantener niveles adecuados de hemoglobina y hematocrit. Cuando hablamos de alimentación, doctor, porque conozco de casos de personas que están gordos o hasta obesos y tienen anemia, y no necesariamente, entonces te dirá, bueno, pues esta persona come muchísimo, tú lo ves que está comiendo y no. ¿Es la cantidad o la calidad de lo que comemos que va a determinar la anemia? Nosotros decimos que las personas que tienen anemia, la gran mayoría mal comen. Y eso no quiere decir que no estén comiendo y que no estén haciendo 3 comidas de forma adecuada. Pero si comenzamos por la composición de la bandera dominicana, sí, sí, arroz, habichuela y carne. En esa misma proporción, la gente lo pone en el plato. Sí. Arroz, una gran cantidad. Habichuela, una pequeña porción, y carne, una porcioncita pequeña, que muchas veces lo que hace es que adorna con la salsa el arroz. Sí. Entonces debía ser al revés. Debía ser carne, más carne, debía ser habichuela, una taza de granos, una taza, y entonces una tacita de arroz como complemento. Okay. Entonces, comenzando por ahí, ya mal comemos. Tenemos la tendencia que preferimos dar 50, 55 pesos por una libra de pollo, y de pronto eso mismo te cuesta una libra de hígado. Y entonces tiene mayor aporte de hierro, tiene mejor alimentación, y quizás hasta te rinde un poquito más para la familia, pero por idiosincrasia, por costumbre, mal comemos. Entonces eso contribuye a que la población esté con niveles, o sea, inferiores, y cuando tú te sientes, le dices, granos, yo le digo granos, no es habichuela roja, no es habichuela negra, es en sentido general. Sí. Si usted garantiza una taza de habichuela en la alimentación diaria, 3, 4 veces a la semana, una taza, no es ponerle un poquito al arroz. Sí. Usted va a tener mejores niveles de hierro porque esos granos en la cáscara le van a aportar el hierro que usted necesita y van a contribuir a que usted no tenga anemia probablemente. Okay. ¿Cuáles serían las complicaciones que puede presentar una anemia no tratada? Una persona, obviamente, el tema de la nutrición es importante. El sistema inmunológico se debilita, yo sé que estaremos más expuestos, ¿no?, a enfermedades, pero ¿qué otras complicaciones puede darse? Mira, como el tema de la... Primero, hacerle el deslinde, sí, de la anemia, porque tú le dices anemia, tiene anemia. Sí. Hay anemias crónicas y anemias agudas. Okay. Las anemias agudas son las que se producen de manera abrupta, de manera aguda, como dice su nombre. Y esas son las que se producen con un sangrado, un accidente, un trauma, un sangrado digestivo, o sea, una úlcera estomacal que tú tengas, un sangrado rectal. Eso es agudo, cuando de forma súbita se produce, el paciente rápidamente siente los síntomas, sí, porque perdió gran parte de su volumen sanguíneo de manera rápida, sí, de manera rauda. Que dicho sea de paso, doctor, disculpe que le interrumpe, una anemia entonces no es solamente, o sea, mucha gente la relaciona, chacho, tiene que darle comida. Si aparece una anemia, hay que buscar la razón, porque puede ser una complicación mucho más grave que puede, claro, hasta dar con el traste con la vida del paciente. La anemia es, sí, cuando hay anemia hay una alarma. Hay una alarma. Sí. En algún lugar o se ha dejado de producir
o se está perdiendo o se está destruyendo la masa eritrocitaria, los glóbulos rojos. Así es. Eso es así. O sea, ¿se está perdiendo sangre por algún lado o se está dejando de producir? Así es. En el orden que íbamos, entonces están las anemias crónicas, que son la mayoría. Y cuando yo les digo a la paciente, usted tiene una anemia crónica, la gente abre los ojos. La palabra crónica siempre da miedo. La gente asocia la palabra crónico a malo, a problemas serios. Yo le digo, no. En el caso de la anemia, sencillamente lo que me dice es que usted tiene ese cuadro que se ha venido produciendo poquito a poco, de manera insidiosa, y su organismo se ha ido adaptando a tal nivel que tú puedes andar. Hay personas que andan, te llegan con 4 gramos de hemoglobina, donde el mínimo debía ser 12, y andan caminando, y tú le dices, pero no tiene síntomas. No, doctor, a veces si subo 4 pisos me canso. Le digo, pero así hasta yo me canso que no tengo anemia. Claro. Es porque su organismo se ha ido acostumbrando a esa parte. O sea, que un organismo puede vivir con anemia y no tener ningún tipo de síntomas. Se va acostumbrando, se va acostumbrando, se va adaptando, así es, se va adaptando, ya llega un momento entonces en que cobra. Y el hecho de que no tenga síntomas no quiere decir que no vaya dañando, porque si tienes anemia, si vas teniendo anemia de manera paulatina, de manera insidiosa, ese corazón que está contrayéndose constantemente tratando de suplir el flujo sanguíneo, pues va a crecer, se va a aumentar. Y el paciente puede llegar a tener lo que se llama una insuficiencia cardíaca a gasto alto. Si el corazón se hace insuficiente como producto de ese tratar de suplir, tratar de bombear lo que no tiene para mantener los tejidos funcionando, entonces él sufre. Lo mismo que los riñones. Entonces que el cuerpo se adapte, vamos a decir, a la anemia no quiere decir que no esté haciendo daño. Está sufriendo, claro que sí. Okay. Entonces te llegan, mira que las uñas se me quiebran. Que me crecen y me quiebran. Eso es consecuencia también muchas veces de anemia. O sea, el tejido, las uñas, el pelo son tejido vivo y por eso se pierde más rápido y por eso se destruye más rápido cuando los pacientes tienen anemia. Entonces la anemia, ojo, no es que, bueno, es que yo he vivido la vida entera. A veces me dicen eso en la consulta. Yo he vivido la vida entera con anemia. Sí, pero lo importante no es si has vivido la vida entera con anemia, sino ver la causa subyacente que ha estado permitiendo, que ha estado produciendo ese cuadro anémico con el que se ha manejado la persona quizá por años. En el caso de los niños, que los niños obviamente, la preocupación mayor que tenemos los padres en la primera etapa de la vida de nuestros hijos es el tema, una de ellas es la alimentación y su salud, obviamente va relacionada en muchos casos, pero el tema de la alimentación, muchas veces los padres, que mi hijo no está comiendo bien, que mi hijo, la anemia, que las complicaciones y esto y demás. ¿Cuál debe ser la alimentación o cuáles son los nutrientes necesarios para que un niño en esa primera etapa de la vida no represente anemia? Porque leía el otro día que esa primera etapa de la vida, si la alimentación no es la alimentación correcta y faltan nutrientes, repercute en la salud del adulto, de ese niño cuando va creciendo. Entonces es importantísimo esa primera etapa, cómo debe ser y cuáles son los nutrientes necesarios para evitar anemia y otras complicaciones. Fíjate que el niño, lo primero que se hace es con el asunto de las leches, los lácteos. Entonces, eventualmente, hasta los 2 años se puede manejar con un poquito de anemia. Pero los pediatras van manejando, yo digo que cada etapa de la vida usted tiene un nutriente que requiere. Primero minerales, después le ponen hierro cuando lo necesitan y en ese interín se van manejando. Con la alimentación del niño sí, lo que hay que tomar en cuenta cuando se van a aplicar sales de hierro, que el pediatra se lo indique, es tratar de no darlos, de no administrarlos con la leche. Porque la leche, el calcio, no permite la absorción adecuada del hierro. Entonces todo lo que usted le dé, si se lo da muy cerca de la leche, ese hierro, hay una gran parte que el calcio lo va a bloquear, que no lo va a absorber, y entonces después van y hay que mire que vuelve otra vez y que vuelve otra vez, que tiene anemia, y se hace entonces perenne como consecuencia de una administración inadecuada del hierro en el momento que el niño lo necesita. Entonces a los 6 meses comienzan ya la lactación, comienzan a darle alimentos, porque el niño hay que tratar de que la leche, acuérdate, la leche hasta los 5 años, muy bien, ya después de ahí entonces hay que comenzar a ver cuáles son los alimentos que realmente necesita y tratar de ir suprimiendo hasta los 5 meses. Hasta los 5 años de edad. 5 años la leche. Que ser la leche. Sí, la leche. Ya después de ahí un vaso de leche, pero no que tiene que ser la alimentación todo, como hasta ese momento, hasta antes, que toda solamente es basada en leche. Tenemos que hacer una pausa, doctor. Cuando regresemos entonces queremos cerrar la entrevista hablando de recomendaciones y de tratamientos en caso de, para las personas que puedan tratarse de este tema de la anemia. Regresamos ahora, señores, no se vayan. Aprendimos hoy.
La anemia es, en palabras simples, una afección en la que la sangre no cuenta con suficientes glóbulos rojos sanos. Se produce por la falta de glóbulos rojos o la presencia de glóbulos rojos disfuncionales en el cuerpo, lo que provoca una reducción del flujo de oxígeno hacia los órganos. Los síntomas pueden incluir fatiga, palidez, dificultad para respirar, aturdimiento, mareos o ritmo cardíaco acelerado.